Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión quiero abordar el tema de la asimilación cultural, religiosa y en otros aspectos del ser humano. Este, Quiero encaminarlo, como la mayor parte de los temas de este canal, hacia la historia del noreste mexicano y, eh, y cómo esta sociedad a la cual pertenezco tiene un pasado poco analizado, poco inclusive historiado, pero que en él encuentro algunos rasgos particulares que me gustaría abordar, como es el de la asimilación. Este, si tratamos de medianamente escarbar el origen de esta historia que termina en estos días en la región noreste mexicana y nos transportamos gradualmente hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y llegamos al medioevo con una serie de lagunas y de dudas muchísimas y de generación de hipótesis como las de cualquier pueblo que quiera remontarse 1000 años atrás. En el caso particular que me ocupa, yo veo una constante. Quiero expresar esta hipótesis que siempre he manejado, que va mucho de la mano con la naturaleza del ser humano, con la condición humana, que es la libertad, el deseo de libertad, el permanente deseo de libertad de cada nueva generación. Y lógicamente, pues los que habitamos esta región no somos la excepción. Amamos la libertad como cualquier otro ser humano. Pero hubo unas épocas de nuestros antepasados en donde ese deseo de libertad fue mucho más acariciado y mucho más añorado y mucho más defendido. Entonces, partiendo de esto, yo examino la historia de los personajes más representativos que nos dieron origen y encuentro esa constante. Y no es solo libertad en el más literal significado de la palabra. Quiero circunscribirme a una parte de esa libertad que en ciertas generaciones fue más marcada y que es la libertad religiosa. Así es de que más adelante voy a dar lectura a un artículo que escribí hace ya un buen número de años que trata brevemente sobre este tema, pero a grosso modo quisiera medio marcar la pauta, la ruta que me mueve a generar toda esta serie de hipótesis sobre el deseo vehemente, constante de libertad en el que vivieron muchas generaciones que antecedieron a los actuales habitantes del noreste mexicano que estamos por aquí desde mediados del siglo XVIII. Bueno, si quisiéramos dividir en etapas o en épocas, tenemos la etapa medieval, tenemos la etapa
del Renacimiento, tenemos la etapa de las grandes expulsiones por motivos religiosos de la península ibérica, tenemos la etapa del inicio de la conquista y colonización en México, tenemos la etapa del éxodo continuo en que estas familias subieron al norte novohispano, y luego viene un periodo en donde por cerca de 2 siglos encontraron un lugar en donde esa libertad que tan acariciada, tan soñada, se logró, pero la asimilación cultural y religiosa ya había avanzado mucho. Entonces fue una libertad a veces consciente y a veces inconsciente, pero prevalecía en el fondo de su herencia cultural toda una serie de historias, hábitos, costumbres, prioridades, etcétera, que aunque subyacían ahí adormecidas, siguieron practicándose, siguieron manifestándose y recobraron fuerza. Y en esa etapa más o menos viene de mediados del siglo XVIII hasta la etapa cardenista en México, que es 1938-1939, por ahí. En ese periodo se vivió se interrumpió la asimilación a que estas familias habían sido sometidas voluntaria o involuntariamente obedeciendo también a la conservación de su vida, muchas veces, pero que se dio. Y de repente en 1749, 1750, se dio un evento de colonización de un lugar increíblemente descuidado o desaprovechado por la corona española, y que se dio y que vinieron a habitarlo y disfrutaron de esos casi 2 siglos de interrupción, de una asimilación casi consumada. Sobre eso quiero abordar este tema con ese enfoque, y voy a dar lectura a ese artículo que ya data de casi 2 décadas de haber sido escrito. Se llama Asimilación interrumpida. Cuando observamos el itinerario seguido por la mayoría de los colonizadores conversos que vinieron a poblar el noreste de México, nos damos cuenta que es muy frecuente su localización en regiones de límites geográficos y culturales. Este hecho tan notorio puede tener algunas posibles explicaciones, entre las que se encuentran el origen religioso y vulnerable condición política que guardaban todos estos colonos dentro del Estado español de finales del siglo XVI y principios del XVII. Las regiones de Pánuco, Zacatecas, el Nuevo Reino de León y Nuevo México constituyeron en aquel tiempo zonas de frontera, con todos los conflictos propios de cualquier región limítrofe entre 2 pueblos con cultura diferente. Durante los siglos XVII y XVIII, la colonización de estos lugares fue consolidándose
y la asimilación sufrida por los descendientes de los colonizadores conversos fue cada vez mayor. Durante el siglo XVIII se dan nuevas colonizaciones de regiones que hasta entonces continuaban fuera del ámbito de control español, pero de importancia estratégica para la seguridad colonial. Estas regiones se localizaron en lo que hoy es el sureste tejano y el noreste tamaulipeco, las que fueron colonizadas mayoritariamente por las familias que habitaban las viejas minas de San Gregorio, hoy Cerralbo, asentamiento considerado por la tradición y por la mayoría de los estudiosos del tema como uno de los de mayor población colonizadora de origen sefaradita. Las condiciones en que para entonces se encontraba la corona española, concretamente el año de 1749, ya no le permitieron ejercer el grado de control que había tenido durante los 2 siglos anteriores, por lo que estas últimas colonizaciones tuvieron poca regulación e influencia colonial, desarrollándose una forma de vida que permitió a sus habitantes conservar, muchas veces de manera inconsciente, una buena parte de las costumbres heredadas de sus ancestros relativas a la religión, a la vida social, a los mecanismos de sobrevivencia y a los recursos adicionales que habían tenido que echar mano para sobrevivir y superar su condición de minoría religiosa. Además de la pérdida del poder económico, político y militar sufrida por la corona española, hubo otros elementos que favorecieron la autonomía de la nueva región colonizada, como su aislamiento geográfico natural del resto de la colonia, ya que está bordeada por la Sierra Madre Oriental, además de la poca riqueza minera del lugar, que era lo que entonces interesaba, el oro y la plata y otros metales, así como las condiciones climáticas y del suelo poco propicias para la salud humana, la cría de ganado y la producción agrícola con la tecnología de ese tiempo. Con todo este marco natural a su favor, los nuevos colonos desarrollaron, sin grandes limitaciones oficiales, sus proyectos personales y familiares que desde luego comprendían aspectos religiosos, políticos, económicos y sociales, teniendo como única barrera las inclemencias naturales que, a pesar de ser muchas, se veían compensadas por el clima de libertad alcanzado. Por la historia de sus antepasados, esta libertad constituía en su escala de valores tal vez el más importante y prioritario logro por conservar, a una costa de muchas otras privaciones de orden material. Aquí recordé una de estas generaciones que emigra de Zacatecas a las regiones estas más difíciles para sobrevivir, que fue Mapimí, Cuencamé y esas áreas, dejaron inexplicablemente toda la comodidad y todo lo que habían logrado en materia patrimonial hacer allí en Zacatecas. Lo dejaron. Sigue siendo un enigma dentro de la historia generacional cómo tomaron esa decisión. Y bueno, hay una serie de hipótesis al respecto. Pero bueno, esos momentos son muy representativos de lo que se fue repitiendo y se había repetido
generaciones atrás, desde la etapa ibérica. Durante casi 2 siglos, es decir, de 1750 a 1938, la historia de estos pueblos fundados a orillas del río Bravo, entre la Sierra Madre Oriental y el Golfo de México, estuvo más ligada a las influencias comerciales del exterior, es decir, Norteamérica y Europa. Estuvo más ligada a ellos que a la actividad económica nacional o colonial, vamos, del periodo colonial mexicano, con todas las repercusiones que ello implicó en otros terrenos, como el terreno religioso, el terreno político, el terreno social, el terreno económico. Así, por ejemplo, sabemos que en esta región la influencia del catolicismo colonial fue casi inexistente. Es algo también medio difícil, no nada más de entender, de creer. Sin embargo, ahí están los documentos, ahí está la historia, y ahí están las crónicas, y ahí está la historia oral que hemos recibido. Entonces, decíamos que el catolicismo colonial en esta región fue casi inexistente, sobre todo si lo comparamos con el resto del país. También sabemos que la información que tenemos sobre capitales locales derivó más de las actividades comerciales con el exterior que con el mercado colonial interno, y que los asentamientos humanos ya para finales del siglo XVIII cesaron y las tierras fueron poblándose gradualmente por todos los descendientes de las mismas familias que habían llegado desde siglos atrás al nuevo reino de León, y concretamente al área de Cerralbo. Cuando en el siglo XVIII la persecución inquisitorial ya había bajado en intensidad, y la asimilación de todas estas familias, la asimilación religiosa de todas estas familias ya estaba formalmente dada, ¿sí? La salida de algunas familias descendientes de conversos o de personajes muy ligados al sefardismo de los siglos XVI y XVII, con la intención de colonizar lo que hoy es el noreste tamaulipeco y el sureste tejano, propició una interrupción de casi 2 siglos de este proceso de asimilación religiosa hasta entonces experimentado y al que habían estado expuestas en forma ininterrumpida desde su llegada a la Nueva España todas estas familias de colonos. Estudiar el comportamiento religioso de estos pueblos desde su colonización hasta su anexión a Norteamérica para el caso de Texas y hasta la época cardenista para el caso de los pueblos tamaulipecos sería una importante fuente de datos que nos ayudaría a entender mejor los efectos que tuvo la presencia sefaradita colonial de los siglos XVI y XVII en lo que ahora es esta región fronteriza México-norteamericana. Y muy probablemente quedaría refrendada una vez más la fuerza y el vigor de una cultura milenaria como la del pueblo judío, no obstante el uso que se hizo de recursos coercitivos utilizados por la corona española hacia una fe y una cultura a la que consideraron ajena a sus intereses. Tal vez la moraleja que nos deja esta reflexión es: por la buena todo, por la fuerza nada. ¿Sí? Es decir, ahorita estoy recordando la expresión de un portugués que lo sacan a la fuerza de su patria, y concretamente de una región portuguesa que se llama Covila. Y palabras más, palabras menos,
les dijo: me podrán sacar del corazón de Covila, pero nunca podrán sacar a Covila de mi corazón. Esa expresión revela mucho de lo que ocurre sociológicamente hablando entre los grupos humanos cuando son forzados a realizar cambios culturales de un día para otro, como ocurrió en la España de los Reyes Católicos. Eso se puede lograr de nombre, pero no de corazón. Espero que este breve video sobre la asimilación interrumpida sirva para despertar inquietudes entre las nuevas generaciones y haya despertado el deseo de estudiar más este fenómeno social. Hasta luego y estamos en contacto. Bye.